Unión Internacional de Abogados tiene el gusto de recibir, de dar la bienvenida a Catherine Muñoz Trufo de Argentina, miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Internacional de Abogados. Catherine, es un gusto recibirte. Gracias por aceptar esta convocatoria. Jennifer, el gusto es todo mío de estar con vos y esta audiencia tan linda que nos acompaña hoy. Bueno, desde diferentes puntos de vista, sin duda el mundo ya ha marcado la pauta de que es importante conversar sobre movilidad. La realidad lo dice y la realidad convoca el derecho a ocuparse. Y la Unión Internacional de Abogados no puede dejarlo de lado, lo ha tomado en consideración desde diferentes áreas, por ejemplo, el derecho de familia, en otros podcasts, y sin duda ha sido el centro de diversos eventos de la UIA. Pero tú haces una propuesta muy interesante de un abordaje que no puede ser dejado de lado, y por eso te pregunto y te pido que compartas con nosotros reflexiones en torno a si es usual que se tome en consideración la segunda ciudadanía como parte de esa planificación estratégica patrimonial que debemos tener en cuenta, pero no siempre se realiza. Jennifer, gracias por tu pregunta y la realidad es que es fundamental que nosotros como abogados que asesoramos a las personas podamos llevar esta opción a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en un mundo cada vez más fragmentado necesitamos darles la mayor cantidad de estrategias y assets posible a esos clientes para que vivan de la mejor forma posible, gozando de sus derechos en la mayor plenitud posible en un mundo, volviendo, ¿no? Fragmentado, con conflictos bélicos, etcétera. Y hoy tener una segunda nacionalidad le permite al cliente jugar de otra manera. Entonces a nosotros también nos permite habilitarle al cliente el acceso a otros derechos, a otros mercados, y no solamente desde el punto de vista de voy a invertir en, sino también desde el punto de vista de tengo un refugio por si sucede A, puedo tener una nacionalidad o un permiso de residencia. Con lo cual es una propuesta integral que no solamente abarca conceptos de familia, de inmigración o de incluso de family office, sino que tiene que ver con planificar. Justamente el abogado tiene que tener este rol, no solamente de litigar y de defender los derechos, sino de prever para garantizar el mejor derecho posible al cliente, ¿no? Como auxiliares de la justicia. Entonces, en ese marco es fundamental entender que el mundo está fragmentándose y que si el cliente puede tener la mayor cantidad de pies, por así decirlo, en distintos países con distintos derechos, tendrá mejor acceso a, justamente, y valga la redundancia, a el beneficio de ese pleno uso y goce, ¿no? Entonces, creo que va por ahí hoy. No es normalizar o no la noble nacionalidad, sino que es hoy una herramienta, así como está la herramienta de, bueno, hago un family office en tal lugar, un fideicomiso, un trust o lo que sea, bueno, tengo también dobles nacionalidades, así como tengo doble inversiones o dobles residencias, a efectos de poder jugar y evaluar dónde me conviene más, no solamente tributar, sino en este momento hoy decido estar en este país y mañana decido estar en otro por una cuestión personal o por una cuestión de la propia fragmentación del mundo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Creo que como letrados tenemos que tener en cuenta esto de ofrecer la ciudadanía como un activo estratégico. ¿Por qué? Porque hoy se volvió, lo estamos viendo con las cuestiones migratorias, las dificultades de las cuestiones migratorias, las dificultades de las repatriaciones. Digo, cada vez el mundo y a nivel diplomacia, justamente tenemos un resquebraje de la diplomacia en general y un aumento de los conflictos bélicos. Eso conlleva a que no sea mirado de la misma manera, pese a los derechos humanos y a todo lo que ya conocemos, a las personas dependiendo de qué nacionalidad tengan. Entonces, si nosotros podemos brindarle al cliente esa nacionalidad, va a ser tratado distinto porque justamente así lo dice, digo, artículo 8 de la Unión Europea, discriminación positiva hacia los europeos, etcétera. Entonces, si podemos a nuestros clientes abrirles el abanico de posibilidades respecto a las ciudadanías, bueno, podremos garantizar mejores derechos. Y de esto se trata, y no siempre la ciudadanía es, bueno, hay un montón de formas de adquirir la ciudadanía, por nacimiento, por sangre, a veces uno tiene de un descendiente, por ejemplo, yo soy italiana porque tengo descendientes italianos, a veces también se da por matrimonio y muchas veces también se da por inversión. Entonces, ¿qué es eso? Invierto en un país y me otorgan la nacionalidad de ese país. Llámese Singapur, llámese Malta. Entonces, uno puede adquirir ciudadanías a veces con una inversión, a veces
con un derecho ya por residencia, por matrimonio, pero lo interesante acá es cómo después vamos a usar esa nacionalidad para armar una estructura legal para las familias y empresas y demás, para poder, vuelvo, en un mundo en el cual se está fragmentando todo, que nuestro cliente tenga varios cimientos en varios lugares. Y de esa manera podremos garantizar mejor su derecho. Sí, Catherine, no sé si vos compartís la mirada histórica, ¿no? Si miramos en cómo ha cambiado, ¿verdad? La realidad mundial, teníamos una adquisición de la segunda ciudadanía, bueno, por una consecuencia de los hechos y de la migración efectiva, más centrado en el tiempo, pero más vinculado a cierto poder adquisitivo muy elevado, la segunda ciudadanía como una herramienta de planificación. Pero quizás hoy somos testigos de que se está tomando en otros niveles de poder adquisitivo, de que ya la ciudadanía, como vos decís, se está mirando como una herramienta, no consciente por todos, pero está cambiando. Por lo tanto, se está acercando al asesoramiento de abogados, no solo de gran porte, para decir gran complejidad, sino es una herramienta que todos tenemos que tener en cuenta como abogados asesores. Sí, se está democratizando, porque lo que está pasando es que todos, desde la clase media de un país hasta, obviamente, la clase más, la clase alta, están empezando a ver la ciudadanía como un asset. Entonces, obviamente, quizás el ticket no sea el mismo, pero sí la conciencia está empezando a atravesar las clases sociales. Y eso lo empezamos a ver. Y si bien la inmigración es un fenómeno que generalmente, cuando nosotros miramos las olas migratorias, vemos que justamente se da en estratos sociales, los cuales son desfavorecidos por el propio sistema, y eso es lo que hace que teóricamente, en varias teorías, dice que se expulsan esas personas y por eso emigran. Hoy, como ya no hablamos de una cuestión de emigrar por una cuestión meramente económica o por una cuestión de salud, sino hablamos de, vuelvo, de conflictos bélicos, de cambios regulativos, de un montón de otras cuestiones, empieza a atravesar todo el sistema. Y no solamente la cuestión migratoria, sino, vuelvo, la cuestión de usarlo como herramienta de planificación. Porque ya no estamos pensando en quiero tener una ciudadanía para emigrar. Hoy es, quiero tener una ciudadanía así como tengo un patrimonio diversificado. Es parte de la estrategia de diversificación. Es parte de tener, así como, bueno, no, yo soy mamá, así como cuando uno tiene hijos, quiere lo mejor para sus hijos, cuando uno tiene patrimonio, lo que uno quiere es protegerlo de la mejor forma posible y tener una diversificación suficiente para conservarlo. Hoy, tener una doble nacionalidad y apoyar el hecho de tener caminos alternativos es parte de esta misma planificación. Es parte de proteger lo que uno tiene. Parte de proteger las libertades individuales básicas es hoy tener una nacionalidad y empieza a socavar desde el punto de vista social en las personas. Entonces nosotros como abogados que tenemos que receptar tanto lo que dice la ley, pero también los requerimientos de los clientes, ahí es donde nosotros tenemos que conocerlo, conocer las alternativas que hay y poder brindarlas, porque ahí es donde vamos a tener los diferenciales, los letrados que lo hagan, que quienes no lo hagan. Por eso es sumamente interesante, al menos un poquito leer y saber un poquito, bueno, estas son las nacionalidades que se podrían hacer por si viene algún cliente o si viene algún cliente con la pregunta o duda, porque quizás se paga menos impuestos siendo nacional de tal país. Digo, un poquitito empezar a abrir porque el cliente ya empieza a ver, por ejemplo, ¿no? Alemania acaba de prohibir la salida de ciudadanos de un rango etario más de 3 meses del país si tienen, esto es recientísimo, si más de 3 meses del país, excepto que piden un permiso. ¿Por qué? Porque cambió la ley militar alemana. Eso pasó esta semana. Entonces, el mundo se está moviendo de forma muy ágil. Yo no creo que lleguemos a un nivel bélico de llamar a personas para la guerra, ¿no? Pero eventualmente, si eso sucediera, y mis hijos tienen doble nacionalidad, yo tranquilamente puedo decidir que mis hijos no vayan y que renuncien a una de sus nacionalidades. Digo, acá hablamos de apatria sí, apatria no. Acá hablamos de un montón de cuestiones que cuando uno tiene más de un derecho, más de un Estado que lo soporta, que lo acompaña, que lo protege con dos constituciones distintas, podemos jugar en otra liga.
Entonces, acá no se trata de dejar de ser de un país, sino de ser lo que realmente somos hace muchos años, porque eh, el mundo empezó un sistema de globalización que ahora se está fragmentando y en definitiva no creo, no sé hasta dónde va a poder fragmentarse, pero lo que sí es cierto es que para mantener el nivel de globalización que muchos de nuestros clientes ya tienen, va a ser necesario que, así como planifican la diversificación de su patrimonio, planifiquen también sus nacionalidades. Y en eso estamos. Gracias, Catherine. No sé si quieres, para ir cerrando, destacar algún cambio normativo en el mundo sobre este tema. Ya has mencionado alguno muy importante, pero ¿algún otro que quieras destacar? Creo que lo más importante lo estamos viendo en los países como los Estados Unidos e Italia, sobre todo en contraste con lo que está haciendo en este momento España, que España está abriendo muchísimo la posibilidad de la movilidad internacional. Estados Unidos está recortando al punto que en este momento tuvimos la primera vez un presidente americano que fue a la Supreme Court de los Estados Unidos por un caso, asistió a la audiencia por un caso de nacionalidad de una persona que había nacido sobre el territorio americano y el presidente entiende de que no le corresponde la nacionalidad. Empezamos a ver cómo, después de 120 años de status quo respecto a la nacionalidad, cómo empieza a entrar tanto de a nivel doctrinar, a nivel doctrinario como a nivel político, distintas y nuevas acepciones. Entonces, hoy creo que la clave para los colegas que nos están mirando es poner el foco acá para poder asesorar bien al cliente y a su vez entender que estamos en un derecho muy dinámico, porque si estamos esperando fallos tanto de la Supreme Court de Estados Unidos como de la casación italiana, digo, se está moviendo y se está moviendo muchísimo. Entonces, creo que hoy la clave es ayornarse, pero también saber que existe para poder brindarlo, ¿no? Es así. Gracias, Catherine, todo muy claro. Y bueno, me corresponde también agradecerte la gran labor que haces en la UIA, porque además sos un ejemplo de que en la Unión Internacional de Abogados, quien quiere trabajar accede a posiciones de responsabilidad. Así que bueno, otra vez bienvenida, a pesar de que no entras ahora, y agradecidos. Gracias a todos.